Frente a la pantalla. Hoy se celebra el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia. A propósito, en este capítulo veremos qué aportes hacen los medios colombianos para prevenir la violencia contra los niños y las niñas. ¿Cómo informan sobre el tema? ¿Educan a las audiencias o solo manifiestan indignación frente a hechos atroces? Bienvenidos y bienvenidas. Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan Mi nombre es Erika Marcela Rojas, yo soy psicóloga, especialista con maestría y soy gerente de ebullición. Buenas tardes, mi nombre es Ángela María Polanco Barreto, yo soy psicóloga con magíster en neurociencias, especialista en neurodesarrollo, neuropsicología, aprendizaje y salud mental. Hola, buenas tardes, mi nombre es Paula Márquez, yo soy abogada especializada en derechos humanos con enfoque de género, hago litigio específicamente en temas de género, mujeres y niñez. Para empezar, veamos cuáles son las formas de violencia contra los niños y las niñas. Frente a los tipos de violencia hay de varios tipos. Está la física, que es la que normalmente conocemos y la que más llama la atención normalmente las personas, golpes, quemaduras, cuando los sacuden y demás. Esa es una que es muy llamativa. Pero también está la emocional, cuando abandonamos a la persona, cuando no la escuchamos, cuando le decimos insultos, cuando invalidamos sus emociones, cuando menospreciamos todo lo que el niño pueda estar sintiendo. También hay una asociada a la violencia sexual y muchos niños están expuestos, pero en las zonas rurales también tenemos la violencia del conflicto armado, cuando el niño está expuesto a la violencia o que lo vinculan a algunos grupos de manera inadecuada, o que el niño vive en mendicidad, o que tiene que enfrentarse a ver la violencia de manera permanente y pierde seres queridos, o él mismo es víctima de una situación como esa. Entonces podemos encontrar de varios géneros o la misma explotación que tienen de los niños en este momento. Los distintos tipos de violencia contra los niños y las niñas están clasificadas principalmente en físicas, psicológicas, emocionales, por negligencia, por explotación, y de hecho también existe violencia comunitaria. Es todo aquel acto que precisamente vaya o atente contra la vida del bienestar de los niños y las niñas en su buen desarrollo. Cuando hablamos de las violencias contra niños, niñas, adolescentes, hablamos de un reconocimiento legal de 5 tipos de violencia. Hablamos de la violencia física, que es toda la manifestación de la violencia, valga la redundancia, de manera física, golpes, empujones, estrujones, sometimiento físico. Hablamos de la violencia psicológica y emocional, que es una violencia que ataca directamente la intimidad, digamos, el alma, el espíritu de los niños y los adolescentes, y tiene usualmente una huella muy difícil de borrar y de atender. Hablamos de la violencia sexual, que es toda manifestación de una sexualidad en contra de las voluntades de los niños y las niñas, el sometimiento desde la exposición, porque creemos que la violencia sexual es específicamente el acceso carnal, pero también los tocamientos indebidos, inapropiados, sin consentimiento, y esto también lo hablo para las adolescencias, la exposición a conductas sexuales o a contenido sexualmente explícito, la violencia económica, y esta es un poco la sustracción de las obligaciones de sus cuidadores, de sus progenitores, respecto de la garantía del mínimo vital para sus niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué se da la violencia contra los niños y las niñas? Hay varias explicaciones. Una, la que estaba mencionando hace un momento, que creemos que somos dueños de los niños. Entonces el papá, la mamá, el cuidador cree que tiene derecho. Y hay una falsa creencia, y es que lo estamos educando. Creemos que a través de los golpes, del insulto, del maltrato, de la burla, estamos educando al menor, y eso realmente no tiene ningún sentido. En algunos otros momentos la persona tampoco tiene gestión emocional y no sabe qué hacer con todo lo que le ocurre, entonces se termina desquitando con los niños y las niñas y los
los adolescentes en casa porque no sabe cómo gestionar sus emociones. Hay creencias culturales que eso está bien. De hecho, cuando dicen es que la palpada pedagógica es útil, es que usted la debería usar, es que usted es muy madre, y muchas veces hay desconocimiento. No sabemos cómo realmente cuidar a los niños en muchas ocasiones, sino creemos que como así me cuidaron a mí y me dieron tanto palo, pues es normal que yo lo haga también con mis hijos. Pueden existir distintos factores para que se den este tipo de actos violentos. Uno, que se haya normalizado de alguna forma comunitariamente la violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos algunos patrones, por ejemplo, de corrección que son normalizados porque son frecuentes, pero no significa que estén bien, como puede ser el castigo físico, o que ya pues es considerado como tal violencia. También algunos patrones de violencia psicológica, cuando se hacen, por ejemplo, los chantajes emocionales, cuando se considera dentro de la misma comunidad de alguna forma un tipo de explotación laboral como parte, entre comillas, de apoyo a la familia, pero que realmente está atentando con su buen desarrollo. Cuando normalizamos de alguna forma, por ejemplo, en los entornos escolares, el abuso de poder. Hay una violencia particular hacia niños, niñas, adolescentes al interior de los hogares que puede darse o porque sus cuidadores, tutores legales, padres, madres, familias extensas, se los disputan. Es decir, en el marco de una ruptura de una familia, por ejemplo, hay una idea de que los niños son solamente de uno de los padres y ahí, por ejemplo, pueden generarse violencias, exposiciones a las mismas. Pero también hay otras violencias en los ámbitos públicos por personas desconocidas que usualmente se dan, digamos, por asuntos culturales. Culturalmente los niños no gozan y las niñas no gozan de cuidado y protección en las esferas públicas. ¿Cuál es el impacto de la violencia contra los niños y las niñas? En el presente pues puede tener varias incidencias. Físicamente el niño puede quedar con lesiones o con algunas discapacidades producto de a que fue sometido. A veces el adulto no mide su fuerza y puede lesionar de manera permanente al menor o puede dejarle algunas marcas de por vida que pueden ser muy complicadas. Emocionalmente el niño se puede poner retraído, no expresar sus emociones, manejar la ira de una manera inadecuada, puede tener problemas educativos, entonces puede que él le cueste concentrarse y no le vaya tampoco bien en el colegio, puede aislarse también o puede volverse un niño violento también. A mediano plazo, pues lo que dicen normalmente las investigaciones es que los niños que han sido víctimas de abuso, de maltrato, pueden tener hasta un 30% menos de rendimiento académico y de éxito en la vida. Entonces el niño se siente como que no tiene las mismas posibilidades, seguramente su autoestima es baja porque si fue todo el tiempo violentado, seguramente le dijeron muchas cosas que hizo que no pudiera desarrollarse de manera normal. Le cuesta confiar en las demás personas, se silencia y no le cuenta a los demás lo que le puede estar sucediendo. Entonces también puede tener problemas de compromiso más adelante porque no confía en la gente es peligrosa. Entonces no me puedo acercar a las demás personas porque sería algo bien complicado. Y a largo plazo pues puede que repita patrones. Muchas veces fueron violentados y cuando adultos también lo pueden hacer. Casi el 70% de las personas que fueron maltratadas y violentadas en el futuro también replican esos modelos. Pues va a impactar de diversas maneras. Pensemos en tiempos. Presente, por supuesto, en el momento, pues no le va a permitir un adecuado desarrollo de quien se es. Va a alterar sus valías personales, por ejemplo, su autoestima, va a generar alteración en la confianza en sí mismo. El considerar que, por ejemplo, las personas que se supone los deben proteger y los deben amar, no lo están haciendo, es el primer paso para que empiece a construirse ese amor propio. Si los seres que nos dieron la vida a veces pueden generar este tipo de patrones, pues obviamente se interiorizan y uno empieza a considerar que no es así. Lo que lleva al futuro en cuanto a que, pues obviamente crecen seres humanos también con cierto resentimiento, con valías personales bajas que pueden pueden generar alteración precisamente en la construcción de un proyecto de vida sano, saludable. Se pueden mantenerlos y ampliar los círculos de violencia, de pobreza extrema, pero además también que puede haber como resultado de esa violencia que los niños y las niñas y las adolescentes puedan ser menos expresivos sobre sus emociones, que tengan dificultades para agenciarlas, para comunicarlas, que puedan tener déficit de atención o tener su concentración dispersa. Se ha comprobado
que en los casos de niños, niñas y adolescentes que han sufrido o han sido víctimas de violencias o abusos, generan dependencias en sus relaciones interpersonales, sus relaciones afectivas, pueden estar mucho más propensos y propensas a escenarios de revictimización, es decir, a que se mantengan en este lugar de víctimas. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué información sobre la violencia contra los niños y las niñas presentan los medios colombianos? Noticias, acontecimientos de violencia infantil, abusos, violaciones, pues ese es básicamente lo que uno visualiza. Y la mayoría de información que se presenta es cuando, digamos, sucede algún acontecimiento pues grave con los niños, que se pierden, que son violentados, abusos infantiles, violaciones. La noticia que pasó en Engativá, exactamente como en el barrio de Las Ferias, que pues por un altercado entre una pareja, pues el papá pues mató, no sé si lo puedo mencionar, pero mató a los niños. Mucha información de niños violados, niños maltratados, niños dejados abandonados. Muchísima, terrible. Violencia acerca de los niños, ¿sí? Como, bueno, muertes, bueno, como acosos, ese tipo de cosas. Se presentan cifras exorbitantes, se ven también como en las calles las personas o transeúntes usan a sus hijos para recibir limosnas. Recientemente han sido noticia las violencias contra los niños. ¿Se ha incrementado o tiene más visibilidad en los medios? Realmente las dos. En este momento, las estadísticas sí muestran que hubo un incremento de más o menos un 30% luego de la época de la pandemia. El estar confinados, el permanecer todo el día en la casa. Algunos niños decían, es que antes yo me iba en la mañana y estaba en la escuela y mi abusador pues se iba a trabajar y demás, pero ahora estando todos en casa pues estoy expuesto todo el tiempo a la violencia. Muchas personas perdieron su empleo, estaban muy estresados, todos en la misma vivienda y muchas veces hacinados y con pocas condiciones para vivir, pues eso claramente altera a las personas y hace que no sean tan tranquilas para poder manejar diferentes situaciones. Entonces los niños fueron más maltratados, pero también se visibiliza más. O sea, en este momento lo vemos con más frecuencia, cada vez salen más noticias y más información. Pienso que hoy en día hay mayor conciencia precisamente de lo que está pasando con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, por eso una noticia precisamente de un atentado, un ataque a un niño, pues hoy en día como que genera mayor sensibilidad y hace como un proceso de conciencia y de reflexión de seguir construyendo mecanismos que promuevan el bienestar y la protección de nuestros niños, porque en este caso, de hecho, tenemos que recordar que la responsabilidad no es solamente del cuidador directo o del padre o la madre, es de la comunidad en general, que tiene que velar por el bienestar de sus niños, por las nuevas generaciones. Yo no creo que haya un incremento de la violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes. Yo diría que justamente ahora y por fortuna hay mayor cubrimiento, pero además también por las redes sociales, la inmediatez de la comunicación y de la información se ha abierto, ¿no? Entonces se viralizan más rápido las noticias, hay mayor acceso a la información, tenemos la posibilidad de conocer aquí en Colombia, en el pueblo más recóndito, qué está pasando o que ha ocurrido una situación de violencia contra un niño que pueda vivir en una provincia muy pequeña de Argentina y viceversa. Y esto también tiene un asidero científico, es decir, no es una afirmación que sea solamente una especulación, sino, digamos, muchos de nosotros y de nosotras venimos de abuelas que se casaron siendo adolescentes, 12, 13, 14 años. Por ejemplo, ahí habían mediadas violencias sexuales, físicas, psicológicas. En los 90, por ejemplo, todo lo que ocurrió con Garavito y otros, ¿cierto? Creo que es importante también poder ubicar el papel fundamental que ahora los medios de comunicación tienen. ¿Cómo se aborda la violencia contra los niños y las niñas en los informativos? Realmente es que a veces no tienen las herramientas suficientes y en varios informativos pues tampoco es que cuenten unas recomendaciones muy amplias. De pronto dan uno que otro tip, alguna información, pero pues queda siendo insuficiente para realmente cambiar una forma de pensar y unas creencias que ya traemos desde niños. Yo creo que hoy en día hay mayor sensibilidad y mayor cuidado al momento de generar la noticia. ¿Qué quiere decir? Pues se ha tratado de utilizar un lenguaje respetuoso, se ha tratado por respetar
precisamente la identidad de nuestros niños, nuestras niñas. Se ha tratado de darle un contexto donde se involucra el sentido de responsabilidad del Estado, de la comunidad, de la sociedad en general. Nos falta un poco más en cuanto a que debemos promover mecanismos más amplios que no solamente estén en el momento en que ocurra una situación, sino anticipar cómo podemos proteger a nuestros niños y niñas, cómo podemos empezar a construir nuevas pautas de crianzas en las cuales se vele por el bienestar de nuestros niños. Y en ese sentido, los informativos también tienen una enorme responsabilidad, no solamente en el momento que ocurre un hecho, que desafortunadamente es así, sino es una tarea que permanentemente tiene que darse desde otra óptica, desde la protección. Yo diría que no siempre es de la manera más acertada. Creo que es importante también poder ubicar que hay una violencia muy marcada por el género, en ese orden de ideas que los niños también sufren un montón de violencia sexual, pero pareciera ser que por este discurso machista que se mantiene todavía en la sociedad, se visibiliza menos la violencia que viven los niños, especialmente los niños varones, los adolescentes. Pero además de ello, creo que también hay una suerte de populismo punitivo que ubica, y esto para quienes hacen política, como un caballo de batalla, la idea de buscar comunicar las violencias hacia los niños como un nicho de oportunidad para darle voz a sus propuestas políticas. Creo que también es muy, muy fundamental, por ejemplo, hablar de las situaciones de desaparición forzada o presuntamente forzada. Y aquí quisiera extenderme un poco porque usualmente lo que se presume en los medios de comunicación, en las redes sociales, es que es una ausencia voluntaria, es decir, que ese adolescente se fue de fiesta, está con el novio, está con la novia, la está pasando bueno, y eso hace que haya una inacción, y muchas de ellas se han determinado que pueda ser que estén siendo víctimas de trata de personas, de secuestros, de explotación sexual, y creo que eso también tendría que generar un montón de alertas y de acción conjunta y colectiva. ¿Cómo mejorar los informes sobre violencia contra los niños y las niñas? Creo que son varias cosas. Creo que cuando muestran cuál es la situación y cómo sería la mejor manera de abordarlo, ayuda para que el papá sepa cómo hacerlo. Pongo un ejemplo. Entonces, de pronto el niño grita y se bota al piso y demás. Y de pronto alguna persona que tenga formación en temas de crianza respetuosa o crianza efectiva, o algún coach o algún terapeuta o alguna persona especialista en niños que diga, mire, cuando pase esto, agáchese, dígale esto, mírelo a los ojos, explíquele de tal manera, y se van dando varios tips. En redes sociales yo he visto eso que ocurre con mucha frecuencia con personas que son especialistas en el tema, y hace que la gente diga, ya entendí, ya sé cómo hacerlo, lo puedo manejar de manera diferente. Es importante que los informativos expliquen qué es lo que le hace eso al niño a nivel psicológico para que lo piensen tantas veces antes de hacerlo. Cuando yo veo esta imagen que dice como tratar con cuidado que tiene sueños, o que el 95% de los problemas de trastorno se producen en la primera infancia y después se desarrollan en la adultez, pues seguramente actuaría diferente, porque todo lo que yo haga va a tener un impacto increíble en mi niño. Si soy sobreprotector, si lo limito todo el tiempo, si me burlo de él, si lo golpeo para en teoría educarlo, eso va a tener un impacto en el menor. Pues reitero, se pueden mejorar a partir de ampliar un poco lo que puede representar el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas. Importantísimo poder diferenciar las violencias, poder ubicar además de eso las violencias que se viven en la ruralidad, las violencias que se viven sobre todo, por ejemplo, en los niños de sectores más empobrecidos, con menos acceso a oportunidades, y como eso es un caldo de cultivo para que se perpetúen y se mantengan esos ciclos. Y también, y creo que aquí es fundamental también hablar de las infancias LGBTI. Creo que es importante reconocer que los niños y las niñas también pueden tener orientaciones e identidades no normativas, no hegemónicas, y aunque eso haga mucho ruido, también es importante ubicar cuáles son esas violencias particulares, ¿cierto? Porque una de las primeras violencias que viven las personas que son, y los niños, las niñas, los adolescentes que son abiertamente sexo-género disidentes, es la expulsión de sus hogares y de sus familias. Y es importante también ubicar que esa es una forma de violencia, que hay tratos crueles. ¿Las series, telenovelas o películas colombianas abordan el tema? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con
Frente a la pantalla. Seguimos con Frente a la pantalla. Veamos si las series, telenovelas o películas colombianas abordan el tema de violencia contra niños y niñas. Sí, pero a veces no es tan directa, sino como que muestran en segundo plano, como que ven que allá suena el golpe y como que se ve la sombra y como que dicen cosas y a veces la persona de adulta como que recuerda cómo le fue, pero muestran a pequeñas fracciones para hacerlo. El problema es que muchas veces lo muestran, pero a veces en el desenlace de la serie o la telenovela no muestran cómo se podría remediar eso. Algunas series sí hacen como, bueno, conocí una muy buena profesora que fue una muy buena influencia o estuvo en terapia o realmente encontró una pareja que le ayudó y le limpió las heridas que tenía y le ayudó a ser una persona mejor, pero no siempre se muestra eso. Sí lo abordan, desafortunadamente se han normalizado algunas conductas, como por ejemplo el niño que tiene que salir a trabajar para ayudar a su mamá, porque tuvo un papá de pronto que borracho la violentaba y que la abandonó y los violentaba a ellos. Entonces ahí lo está contando. O por ejemplo cuando de alguna forma hacemos heroína a una mamá sola que pues escasamente puede trabajar y deja abandonados a sus hijos. Si bien es incidental el hecho de tener que dejar a sus hijos, sí es una manera de violentar a nuestros niños y nuestras niñas. Y lo peor de todo es que los romantizamos y los volvemos héroes de nuestras vidas, cuando deberíamos empezar a hacer una reflexión, ir más allá y tener un pensamiento crítico al respecto. Las series, las producciones colombianas lo han expuesto de una manera descarnada, ¿no? Desde los 90, muchas de nosotras crecimos viendo La Vendedora de Rosas, por ejemplo, con un contexto de niños que habitan calle, que han sido abandonados por sus familias, pero también por el Estado, por la sociedad. También desde los 90 teníamos a Me llaman Lolita, películas también extranjeras que nos vendían o que nos ponían un contexto que parecía La Virgen de los Sicarios, ¿cierto? Que parecían como nada agresiva, ¿cierto? Como lo que vivimos en la cotidianidad, a lo que estamos acostumbradas. Y creo que, claro, lo ponemos descarnadamente y pareciera que Colombia ha perdido la capacidad de asombro, de terror. Entonces ya nada nos escandaliza, es como, sí, como que todo esto ocurre todo el tiempo, entonces no nos genera ruido. Entonces, vuelvo al ejemplo de Me llaman Lolita, normalizamos las relaciones afectivas entre niñas y adultos. La Virgen de los Sicarios lo mismo, sin cuestionarnos, por ejemplo, esos lugares de dominación o de jerarquía donde las infancias y las adolescencias se someten en tanto está esta jerarquía existente. Pero lo mismo pasa con producciones extranjeras, con películas que nos normalizan y en ese orden de ideas romantizamos incluso la exposición sexual y sentimental de los niños, las niñas, los adolescentes con los adultos. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué contenidos pueden ayudar a prevenir la violencia contra los niños y las niñas? Para evitar la violencia contra los niños debemos ver como todos los programas educacionales, tanto para los padres como para los niños pequeños. Contenidos de educación emocional para los niños y de educación para los padres también, para que cojan habilidades y sepan, digamos, cómo manejar cada situación de sus hijos. Crear contenidos como ayuda hacia los padres, para que no puedan maltratar más a los niños. Contenido bastante útil sería el que maneje lo que es el tema emocional, educación emocional, contenido donde se oriente a los padres, o mejor dicho, a la juventud. Programas de educación para los niños, para que sepan, digamos, cómo actuar o cómo hacer para cuando se les presenten esos escenarios de violencia, y también para los padres, ¿no? ¿Cuáles son las tareas pendientes frente a la violencia contra los niños y las niñas en Colombia? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la pantalla.
Seguimos con Frente a la pantalla. Para cerrar, veamos cuáles son las tareas pendientes frente a la violencia contra los niños y las niñas en Colombia. A nivel de las familias, muchos papás dicen, es que nunca nos educaron para ser padre, antes lo logramos. Y eso no tiene ninguna explicación, porque realmente yo sí podría informarme, ver películas, ver libros, tomar cursos, y hay muchos terapeutas que están entrenando en esas pautas de crianza más respetuosas, efectivas que se pueden manejar. Entonces yo puedo tomar un canal de voy a aprender a hacerlo mejor, qué embarazado, qué embarazada, cómo me organizo con mi pareja, y vamos a aprender. Tampoco pasar a la alcahuetería, porque a veces decimos como no quiero maltratar y el niño hace un montón de cosas y no pasa nada. Todo debe tener consecuencias, pero la consecuencia no debe ser violenta. Debe ser de explicación, de acompañamiento y demás. En los colegios hay varios que han hecho programas muy interesantes de bullying, de acoso, de maltrato, de todo ese tipo de cosas que incluyen temas también de temas digitales y no solamente de lo que ocurre en la parte física, y hacer entrenamiento y haber cero tolerancia frente al maltrato, al bullying, a la burla, y que los profesores tampoco entren en ese tema, que sean formados también el cuerpo colegiado en todo ese proceso, porque a veces ocurre que un niño se burla y el profesor le orquesta el tema, ay, si es que es muy débil, si es que es muy bobo, es que es normal que le pase. Y a nivel del Estado ya tenemos algunas políticas, eso ha ido cambiando en el tiempo, pero pues creo que nos faltan dientes para procesarla en algún momento. Ya se sabe que existe además una ley que castiga fuertemente a quienes van contra nuestros niños. Sin embargo, nos falta en seguir promoviendo, seguir trabajando porque nuestros adultos protejan a nuestros niños de distintas maneras, con respeto, sin utilizar el castigo físico, sin utilizar el chantaje emocional. Se olvidaba la violencia digital, donde les permitimos a nuestros niños y nuestras niñas que estén en las redes todo el tiempo. Eso también es violencia. Cuando no les permitimos ser lo que quieren ser, por ejemplo, cuando no se les escucha física, emocionalmente, pues su sentir, es empezar a ubicar nuevas alternativas que promuevan bienestar en nuestros niños y niñas. Tenemos que hablar un montón sobre las pautas de crianza. Creo que es fundamental que lo hablemos en los entornos familiares, pero también que podamos sacar y seguir cuestionando que esto sea algo de la esfera de lo privado, ¿cierto? La forma en la que reprendemos a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Creo que los colegios también tendrían que hacer una mayor labor de inclusión, pero también de discusión. Creo que el Estado también tiene una deuda histórica con los niños y con las niñas, aunque Colombia es un país que es muy robusto en términos normativos, tenemos normas internas, pero además también tratados y convenios internacionales firmados y ratificados donde hay un compromiso del Estado, pero creo que tendría que materializarse en entender que esos niños pues, son de todos nosotros, y con esto me explico, es decir, no podemos seguir siendo indiferentes, y en esto hablo también de quienes hacen política, quienes legislan, quienes tienen lugar de poder y voz. Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 310-875-2881. Nos vemos el próximo domingo a las 3:30 de la tarde.